Bueno, ¿qué tema el del día de hoy, Ile? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Gus, saludamos a toda la audiencia y bueno, sí, porque en verdad uno no se imagina cuando ingiere alguno de los productos casi determinantes para nuestra dieta, que en verdad está consumiendo impuestos. Y lo vamos a mostrar de una manera muy didáctica. Qué duro decirlo Pero así. ¿por qué traemos este tema a colación? Nada más y nada menos que porque el Fondo Monetario Internacional está hablando de dos reformas. Una reforma laboral, que ya vamos a tratar en otra oportunidad, y una reforma impositiva. De la reforma impositiva venimos hablando hace muchísimo tiempo, pero no se ha concretado aún. Nadie tiene la fuerza necesaria para hacerla, porque además el Estado necesita los recursos para seguir subsistiendo. Entonces, bueno, es como que va quedando allí en espera, pero ahora parece ser que es una de las condiciones del fondo. Así que veamos qué consumimos, y después que no te caiga mal, te pido por favor. Es muy temprano, no me es muy eches temprano. la culpa de que te cae. Bueno, que no te caiga mal cuando sepas qué consumís, es el título de la columna de hoy. Miren, en la leche nos tomamos un vaso impositivo, o sea, por sachet. Esto es, vos compras un sachet, un vaso de leche corresponde al pago de los impuestos correspondientes, que ya vamos a ver el amplio espectro de impuestos que pagamos, que son un montón, que a veces ni siquiera lo sabemos. Sí, esa leche si que te no apuro, importa. vos me decís IVA, ingresos brutos, pero son muchos más. No importa si es entera, descremada, cero lactosa. No, la que vos quieras consumir, dale. la que no tiene lactosa también. También. Todas. A ver. Bueno, mira, un bifecito de carne, vas a consumir un bife porque no tenés tiempo, estás apurado, tenés que seguir con tus tareas. Bueno, por kilo de carne es un cuarto de impuestos. Esto quiere decir que de lo que compras, dame un kilo para hacer milanesas, un cuarto lo estás pagando en impuestos. Es decir, que podría ser un poquito más barato. Y en relación a lo que hablamos de... los panes, el pan, bueno, te compras un kilo y un pan está en concepto de impuestos. Hay una idea muy linda de este pan bollito que es tan rico que te dan ganas de consumirlo. Bueno, te entran aproximadamente unos 5 panes por bolsa. Bueno, uno de ellos está destinado al pago de los impuestos. Es decir que... es el más pesado de todos ese. Te cae así como una piedra. Bueno. 1.000 de cada 4.000 pesos que pagamos, tanto en leche como en pan, son impuestos. Esto quiere decir que podría salirnos un poquito más barato, pero bueno, el Estado necesita de ese dinero para financiarse, y en el total de los impuestos, de cada 4.000 pesos de estos alimentos son impuestos nacionales. Porque esto hay que decirlo, también tenemos impuestos nacionales e impuestos provinciales. Y después está esta cuestión, bueno, de que Santa Fe coparticipa mucho más, que la nación no le devuelve lo que corresponde, pero eso es otra cuestión. Eso lo podemos abordar en otro momento. Lo cierto es que sí, tenemos impuestos provinciales e impuestos nacionales en cada una de las cosas que consumimos. Lo que compres tiene impuesto. Bien. Entonces, cada 4 bollitos de pan nos comemos uno que corresponde a impuestos. En el precio del pan, 60% son costos, mira lo que te digo, y el carácter impositivo hace que solo nos quede el 16% de ganancia. Es decir, que haces toda una movida de ventas y demás, con lo difícil que está ahora, ¿viste? Porque todos nos estamos cuidando, entonces el consumo de harinas, a excepción de acá del control de cable y diario, que le gustan las harinas, bueno, lo cierto es que hay mucha producción, mucho trabajo detrás para que solo el 16% sea ganancia. El 8% representa el precio del trigo, digo porque también hay que pensar en quién tiene la materia prima para producir la cuestión de panadería. Y desde el campo a la panadería el precio se multiplica por 12 en su recorrido, así que pensemos cuánto en realidad le estamos pagando al productor, los suministros esenciales para hacer esto. Por eso el pan, en este caso, tiene un recorrido que habla de lo siguiente. Eslabones. El trigo representa el 8%, el molino el 4%. La panadería, todos los costos que inciden, que aquí también hay mucho costo de, por ejemplo, personal y todo lo que implica salarios, y los impuestos totalizan el 24% de este eslabón. Por eso decíamos, de cada 4 bollitos, uno corresponde a impuestos. Si hablamos de pan. Algo tan rico como el pan, no sé si hay, pero bueno, hay más productos para repasar. La leche. A ver. Nos tomamos un vaso por cada sachet, teniendo en cuenta que el 67%
son costos de producción, el 26% son impuestos y nos queda el 7% de ganancia. Por eso siempre se habla de que la lechería está en una crisis permanente y es uno de los sectores que la pasa muy mal y que vive en este análisis constante de qué hacer para tener mejor rentabilidad de números. Y está la historia de siempre, ¿no? El precio que se le paga al productor en tranquera y el precio que te encontrás en góndola. En góndola. Y además de esto, el precio de comercialización interna y el externo, que si vas a otro lado, te das cuenta de cuánto es. Así que bueno, 28% representa al trabajador, la industria el 26%, el comercio se lleva el 20% y en carácter impositivo el 26%. Así que seguimos con altos costos impositivos en la producción de productos esenciales. Y nos queda repasar la carne, que bueno, alguien podrá ser vegetariano o vegano, pero bueno, todavía los argentinos nos damos este gusto y a los que están permitidos por cuestiones de avalarlo, bueno, comemos carne. Nos comemos 1/4 de impuestos por kilo de carne, entonces desglosado el 25% son impuestos, el 59% son costos, solo el 15% es ganancia y el 9% es el maíz porque es lo que se necesita para la alimentación del ganado. El precio de la carne, en definitiva, en esta cadena de eslabones, tenemos que decir que, bueno, lleva un recorrido muy importante, pero en el que los impuestos son una carga muy, muy destacada. Y llegamos a los granos, que los utilizamos para distintas cuestiones. El maíz se utiliza en un 13%, en carne aviar tenemos un 15% de utilización de granos, 9% utilizamos para la carne bovina y 4% para leche. El trigo, digo porque a veces nombramos trigo, soja, y no sabemos a qué se destina, entonces bueno, quería traerlo para también compartirlo con todos. Y el trigo, bueno, también representa el 8% de los productos básicos que consumimos. A modo de diversión, les traje cómo se compone el litro de leche. Este informe quiero aclarar que corresponde a la FADA y es un informe mensual o trimestral en algunas oportunidades donde va detallando cómo es el consumo de los alimentos y cuánta carga impositiva tiene. El 28% es el que se queda con el tambo, o sea, de todo el total del sachet, solo el 28% queda en el tambo, 26% queda en la industria, que es la que lo produce, 20% en el comercio, que es la que lo comercializa, lo vende, y el 26% corresponde a impuestos, así que mi sachet tiene poco de nutritivo. Bien, la carne... Así impacta más. Así, ahí está. Yo sabía que con los dibujitos iba a quedar más claro. Dividimos el bife, mira, 28% para cría de ganado, 24% para el feedlot, 2% se queda el frigorífico, 21% la carnicería, es un gran trabajo el del carnicero, 25% la carga impositiva de la carne a través del kilo de carne. Esta es la representación de un bife, así se parte, miren ustedes. Bueno, ahora cuando coman el bife se van a acordar de este dibujito. Este pedacito va para el frigorífico, sí. Bueno, y el pan, mira los bollitos lindos que te decía, qué ganas de comer uno. Mucho más gráfico todavía. El costo del trigo es el 8%, el molino se queda con el 4%, la panadería con el 64%, pero así todo en esta cadena de comercialización, la panadería lo produce también, ¿no? Casi la mitad de lo que se lleva la panadería. Y el impuesto es el 24%, lo cual es una carga bastante onerosa, por eso a veces se dice, si la presión impositiva fuese menor, entonces podríamos producir o vender más. Esto se dice permanentemente, por eso es un dato importante. Y mira, así quedamos nosotros. Mira la tostadita de pan cómo quedó. Materia prima, alquileres, energía eléctrica, transporte, personal, todo esto hay detrás del costo de la elaboración del pan. No es un dato menor. A veces decimos, che, 1 kilo de pan sale tanto. Pero pensá en todo esto, pensá que el panadero compró la materia prima, pagó sus facturas de impuestos, le pagó el sueldo al personal. Hizo todo como debe ser. Pagó los impuestos y se quedó con una ganancia mínima. Así que pobre, lo vamos a entender un poquito más cuando vayamos a comprar cualquiera de estos insumos. Bueno, se viene la reforma tributaria, lo pongo entre signos de pregunta porque cada vez que intentó progresar hubo siempre alguien que la detuvo. Ahora se dice que estaría un poquito más elaborada, pero bueno, veremos después de todos estos procesos electorales que hay en el país. Ahora todos están concentrados en lo que va a pasar el domingo en Capital, pero bueno, después de toda esta evaluación de elecciones y demás, cuando se pueda, seguramente viene con más fuerza esta reforma tributaria, que vamos a ver en qué consiste y vamos a ver si beneficia a los argentinos o si el gobierno, poniendo allí
su centro para seguir subsistiendo y sosteniendo distintas cuestiones que hacen al funcionamiento del Estado. Recordemos que el presidente dijo que el Estado no era necesario, pero bueno, es necesario para muchas cosas, como ya lo venimos manifestando en varias columnas anticipadamente. Así que bueno, nada, no, que no te dé pena cuando comas la rodaja de pan y no te acuerdes de este dibujito, pero bueno, que no te caiga mal tampoco, que lo disfrutes. Gracias, Sile. Nos encontramos la semana que viene. Un placer, muchas gracias.